¿Qué tal? Buen día. Vamos a trabajar con la clase la segunda clase de estadística descriptiva. Bueno, primero que nada, vamos a recordar temas ya vistos en estadística uno y en estadística descriptiva, pues ya vamos a pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Entonces, algunos de los temas aquí ya son conocidos, entonces nada más vamos a mirarlos y a partir de que los empecemos a ejecutar, ya ahí vamos a tomar el recordatorio y la explicación concreta. Primero que nada, rango o amplitud se refiere a la distancia que tenemos entre un dato y otro. Por ejemplo, si calculamos las edades entre, entre las personas, nosotros podemos checar que puede haber, por ejemplo, encuestados personas de 16 años hasta los 40 años. Entonces, la diferencia entre esos 40 y esos 16 años vienen a ser 24. Entonces, mi rango viene a ser ese número 24. La distancia que hay entre un número y el otro, entre el dato más pequeño y el dato máximo. Clase o intervalo de clase. Existe una forma de clasificar la información, por eso se llama clase, porque no siempre vamos a utilizar todos los datos. Por ejemplo, si encuestáramos a personas y preguntáramos sus edades y queremos hacer una tabla, y por ejemplo en 17 y 18 años yo no tengo a nadie, pero sí tengo a alguien de 16 años al que encuesté, mi gráfica se va a mirar con el 0 del 17 y el 18. Entonces, ahí estoy cometiendo un error o estoy dejando espacios. Y entonces ya se utiliza la clase para no hacer una gráfica con 20 registros, con 24, sino que únicamente vamos a empezar a clasificar. Nosotros decidimos la clase de cuánto va a ser o el intervalo de cuánto va a ser. Por ejemplo, yo puedo decir de 16 a 20 años contestaron una persona. De 21 a 24 años contestaron este número de personas. Entonces yo voy haciendo una división para que mi gráfica vaya tomando sentido. Así es como se hace una clase, un intervalo. La frecuencia de clase, recuerden, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece uno. A ver cuántas personas prefirieron la Coca-Cola sobre la Pepsi, pues me dice que 33, ¿no? La frecuencia absoluta es con qué frecuencia me contestaron, cuántas personas contestaron o están dentro de ese rango. La frecuencia relativa es lo mismo, nada más que ese dato se hace una división, se hace una regla de 3 para obtener ese dato a partir del porcentaje. A partir del total, ¿cuál es el porcentaje que ocupa eso? Es decir, ocupa el 20%, ocupa el 30%, el 5% de los encuestados contestaron que Pepsi, el 48% contestó que Coca, el 33% que algún otro tipo de bebida. Entonces, la frecuencia relativa viene a ser el porcentaje. Ustedes ya más o menos saben. Si no, ya conforme vayamos trabajando, ustedes van a refrescar todo esto. Las frecuencias acumuladas vienen a ser la suma de estos y haciendo un total. En el caso de la frecuencia relativa se estima llegar a un 100% del total y en la frecuencia absoluta se estima llegar al total del número de encuestados para que nosotros sepamos que vayamos viendo conforme va avanzando la investigación que se cumpla ese 100% o ese total de las personas investigadas. La mediana nos divide los datos en dos. Recuerden ustedes que si es número par, los dos números del medio se promedian y a partir de eso se hace una división de que la mitad para abajo y la mitad para arriba. En el dado caso que los datos sean impares, el número del medio viene a ser la mediana. La moda, el dato que se repite más, es muy importante porque aquí nos puede dar el parámetro al que queremos investigar o el resultado que queremos llegar a partir de la moda. La varianza y la desviación típica son dos datos que nos van a servir para llegar a saber qué tanto se están alejando los resultados de nuestra encuesta. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de edad que la misma la utilicé para la explicación de estadística, donde el promedio de edad es más o menos como 44.5, más o menos el promedio de edad de todas las personas que están ahí. Y a partir de eso yo voy a hacer una resta una resta a partir de ese promedio para saber cuánto está. Entonces me dice que 34 es menos 10.5. Lo voy a elevar al cuadrado, lo que me da un total de un 110.25.
Lo mismo hago con el 36, saco la diferencia, después esa diferencia yo la elevo al cuadrado, lo mismo con el 32, con el 38, el 62, el 65, y a partir de esto yo realizo una suma. La varianza viene a ser la suma de todo esto dividido entre el número de datos que tenemos, y me dice que la varianza es 184. La desviación típica, como lo dice aquí su nombre, viene a ser la raíz cuadrada de la varianza, que es 13.58. ¿De qué me sirve ese 13.58 o cuál es la función de esta desviación típica? Me está diciendo que todos los encuestados a partir del promedio se están desviando en promedio, o el resultado se está desviando entre 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que mi investigación tiene un margen muy amplio, depende de lo que ustedes consideren amplios. Hay investigaciones en el que una décima o una centésima viene a significar un gran rango, y hay investigaciones en el de que 100 es todavía permitido. Dependiendo de la magnitud o de lo que se esté investigando, pues va a ser el resultado donde nos vamos a enfocar. En este caso yo considero que una desviación de 13 años no se considera una investigación correcta. ¿Por qué? Porque la investigación se tiene que ser concreta entre el números. Esta semana yo les pedí que ustedes escogieran un tema sobre el cual vamos a trabajar una investigación. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros que queramos atender el caso de hiperactividad. No es lo mismo tratar de hacer una encuesta o hacer una investigación con niños de 10 años con personas de 33 años. Si yo investigo por ambas partes, mi desviación típica puede ser de 20. Entonces, no puedo sacar una conclusión porque estoy comparando a niños pequeños con adultos mayores que no tienen las mismas actividades, no tienen la misma energía, no tienen el mismo conocimiento de las cosas, el comportamiento cambia. Entonces, eso es lo que se refiere a lo que les decía yo la clase pasada, que tiene que ver con el muestreo. Yo tengo que dedicar y sacar ciertas muestras hacia dónde se tiene que enfocar mi investigación. Es decir, al principio yo puedo empezar a encuestar tanto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para hacer mi investigación. Mi desviación típica puede ser muy amplia, puede ser de 40, de 50, y a partir de esta investigación yo voy a hacer un muestreo. ¿Qué quiere decir? Por una parte voy a empezar a investigar a aquellas personas, o voy a hacer mis gráficas a partir de aquellas personas que tienen una edad más pequeña, es decir, que por ejemplo voy a investigar los que están entre los 5 y 10 años, pero también voy a investigar a los que están entre los 20 y los 30, y aquellas personas que están dentro de o que son mayores a los 50 años. Yo ahí estoy haciendo una clase, ahí estoy dividiendo y puedo hacer un muestreo para clasificar. Mi investigación se puede ir, ¿sabes qué? Está más interesante, o voy a obtener más información aquí en la parte de los niños sobre la hiperactividad, o quizás no es una parte tan estudiada en adultos mayores y yo voy a enfocar mi investigación en la parte de adultos mayores. Ahora, la estadística no es como hacer las primeras tareas que teníamos en el primer cuatrimestre, donde es una tabla simple, ustedes clasifican los datos y los muestran. No, ahora van a realizar una investigación, la cual va a tener varias inferencias. ¿Qué es eso? Que ustedes van a deducir, van a pensar que quizás el resultado se puede ir hacia cierto lado, y en ese enfoque ustedes van a empezar a buscar esos resultados. Es decir, que a partir de lo que me está dando yo voy a realizar una nueva investigación. Ahorita vamos a pasar para que les explique yo. Bueno, ¿cómo ayuda la estadística en el método científico? Es un conjunto sistematizado de procesos en los que se basa la ciencia para explicar cualquier fenómeno y las leyes que lo administran. Entonces, como vamos a observar ciertos datos, la estadística no es lo mismo que un método científico, pero el método científico se apoya mucho en la estadística, sobre todo ustedes que están estudiando psicología. Es decir, que para que hayan llegado a los diagnósticos, así como ustedes conocen lo que es la hiperactividad, lo que es los trastornos de alimentación, lo que es la depresión,
fobias sociales o todo lo que tenga que ver. Esos términos salieron a partir de encuestas que se realizaron en estadísticas. Ustedes no crean que llegó una persona y de que dijo, la depresión es aquella situación que pasa por estas razones, sino que a través de la investigación, del análisis de estadísticas, de analizar gráficas, se dieron cuenta que ciertos comportamientos se pueden clasificar de cierta manera hasta llegar a un diagnóstico. Entonces ustedes básicamente es lo que van a hacer. Entonces tenemos un esquema de cómo trabaja el método científico. Primero se hace la observación de las condiciones naturales, se realiza una hipótesis, se diseña el experimento. Cuando el diseño sale bien a la primera, pasa una aprobación. Si no, lo normal es que se vaya a un rechazo, se revisen las observaciones y las hipótesis y se vuelve a crear una nueva hipótesis, volvemos al experimento y volvemos a hacer. Entonces, esta semana ya ustedes van a hacer una clasificación, una investigación en donde obviamente van a mantener su portada. En este caso, todas ustedes ya van a enfocar la investigación a la misma investigación que decidió Esther Stephanie Celaya, porque pues yo ayer el sábado estaba buscando más tareas, es la única que encontré. Entonces, como es la única que encontré, todas se van a adaptar a esta investigación, ¿sale? Entonces, ella me dijo que quiere investigar a los hombres y mujeres que sufren de ansiedad y los causantes de ese mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la estadística o dónde vamos a utilizar la estadística? Alguna de las cosas que ya hemos visto. Primero que nada, vamos a considerar esto como una investigación. Nuestro objetivo va a ser la ansiedad, la ansiedad y también los causantes del mismo. Es el tema principal, no quiere decir que vamos a utilizar el mismo. Como son diferentes trabajos que ustedes van a realizar, tienen que investigar, por ejemplo, la ansiedad. Ahí está la ansiedad. Ok, bueno, ¿qué puntos o hacia dónde voy a enfocar mi investigación? Primero que nada, vamos a ver lo que es la ansiedad. Puede ocurrir cuando una persona teme algo malo que va a suceder. No es un término médico que hace referencia a un sentimiento de temor o preocupación, que a menudo se relaciona con problemas de inquietud en particular. Entonces, miedo que va a suceder algo, hace referencia a una preocupación a menudo. Entonces, la investigación de ustedes tienen que ponerle primero un nombre. Antes de empezar todo esto, ustedes tienen que realizar, como lo decía la gráfica, una hipótesis sobre lo que es la investigación. Entonces, yo puedo poner ansiedad. Solo es una ansiedad en este es un ejemplo de una investigación que alguna de ustedes podría tomar. Ansiedad en relaciones por celos. Ustedes le pueden poner en relaciones dañinas, en relaciones tóxicas o buenas relaciones en las que se han evitado la ansiedad. O ansiedad ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes dos ejemplos de tema que se me acaban de ocurrir ahorita. Ansiedad en niños con padres divorciados o en proceso de separación, o la ansiedad si por ejemplo ustedes no son aquí de San Cristóbal y tienen algún otro lugar donde radican, pueden decir, bueno, la ansiedad en la escuela en tal, ansiedad en la colonia, problema, o cuáles son los causantes de la ansiedad. Estos son dos ejemplos de la investigación donde ustedes van a tomar ciertos parámetros para decir en qué quieren enfocar con la ansiedad. No solo existen estos temas, existe por ejemplo la ansiedad que tenemos todas las personas, porque yo también me puedo incluir en la ansiedad en el uso del teléfono celular, o la ansiedad que se sufre por la conexión a internet, ansiedad que tenemos en cuestiones de dinero, que queremos gastar, que nos preocupamos por los ingresos, o en las relaciones personales en las que estamos preocupados, en relación con mi familia, que estoy preocupado porque ellos están enfermos. Quizás ahorita la enfermedad del COVID me ha causado ansiedad por el hecho de estar encerrado, o quizás alguna situación familiar en particular que ustedes tengan, pero que esté relacionado con la ansiedad. Ustedes van a enfocar ese tema. Para eso mismo, ustedes también, por ejemplo,
para variar o para buscar otros. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensaciones de debilidad o de cansancio. Bueno, esto es algunos de los datos o algunas de los síntomas que son causantes de la ansiedad. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden llegar con su papá, con su mamá, con algún sobrino, con alguna prima, con algún amigo, a decirles, oye, ¿sufres de ansiedad? Porque directamente la respuesta puede ser no, porque el diagnóstico lo da el psicólogo, más no el paciente. No puede llegar alguien diciendo, no, es que sí estoy deprimido, pero ¿cómo sabes que estás deprimido? Vamos a valorar ciertos caracteres. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es realizar una encuesta donde enfoquen algunos síntomas de la ansiedad. Por ejemplo, ¿alguna vez has estado nervioso? ¿Te preocupa el dinero? ¿Eres una persona celosa? ¿Eres una persona dependiente del celular? ¿Has sufrido de síntomas de temblor, de temblorina? ¿Eres una persona que se siente muy cansada? Bueno, entonces, a partir de esta encuesta que ustedes tienen, que van a realizar básicamente, las personas que vayan encontrando o las observaciones que vayan haciendo a partir de los resultados que obtienen, van a ir canalizando su investigación hacia otro sentido. Recuerden la gráfica que teníamos por acá, esta acá, donde tengo que tener una hipótesis, ustedes tienen que imaginarse un resultado. Créanme que como psicólogos no se trata siempre estar trabajando con lo ya establecido, es decir, esta persona sufre, esta persona es triste, esta persona tiene estos síntomas, está deprimido. Sí, está deprimido, pero básicamente las investigaciones se tratan de que no solo se vaya a un diagnóstico, sino que se puede reclasificar, se puede encontrar ciertas maneras, se puede encontrar ciertas anomalías, se pueden encontrar ciertas mejorías. No todas las investigaciones son de encontrar el diagnóstico de depresión, es de quizás que yo las quiero mejorar, quizás yo ya quiero fomentar algo nuevo. Y al igual que también se pueden proponer nuevas cosas. Por ejemplo, por ahí pueden decir la mala alimentación humana causa síntomas de ansiedad. Los principales alimentos son estos. Ustedes pueden investigar sobre ciertos alimentos que causan esto y hacer encuestas a personas que ustedes consideran que tienen ansiedad. Obviamente no tienen que decirle a las personas que están haciendo sobre una investigación sobre ansiedad. Únicamente se va a tratar de que enfoquen y de que den las respuestas más honestas. Si ustedes van con una persona, oye, ¿estás loco? No. Obviamente les van a contestar que no. Pero si vas con una mujer o con un hombre y dices, oye, ¿eres tóxico en tu relación? Quizás te contesten que sí por cuestiones de relajo, por cuestiones de confianza o por cuestiones de que no les importa, pero el punto es encontrar todo aquello que está alrededor de esta investigación. Por ejemplo, los síntomas de depresión y ansiedad, vean ustedes un poquito el cambio que está: sentirse triste o ansioso con frecuencia todo el tiempo, no querer realizar actividades que antes eran divertidas, sentirse irritable, frustrado con facilidad o intranquilo, tener dificultad para dormirse o seguir durmiendo, levantarse muy temprano o dormir demasiado. Entonces, aquí vean síntomas que incluyen a la depresión y a la ansiedad, pero son diferentes a los que están arriba. Entonces, ¿cómo se clasifican estos síntomas? Es decir, alguien que tiene depresión y ansiedad tiene estos síntomas. Y alguien que solo tiene ansiedad solo tiene estos síntomas. Quizás algunos pueden ser lo mismo. Por ejemplo, cansancio. Yo puedo decir que alguien que pasa dormido demasiado tiempo está cansado. Pero la investigación acerca de la ansiedad, únicamente sobre la ansiedad, me dio este resultado. Y esto, que ya incluye dos síntomas, vienen a ser algo diferente. Entonces, se trata de eso, que ustedes investiguen, que hagan un nuevo resultado, que lleguen a la inducción, que vayamos utilizando la estadística, que vayamos recolectando datos y a partir de eso tomando conclusiones y renovando y volviendo a hacer la investigación. Por otro lado, también tenemos posibles causas de la depresión y la ansiedad.
no solo se trata de diagnosticar, sino también podemos irnos nuestra investigación a cuáles son los causantes de la ansiedad. Quizás ustedes en la primera semana encuentran a 2 o 3 personas que ya saben que sufren de ansiedad. Ok, entonces puedo hacer mi muestreo. Aquellas personas que cumplen con estos requisitos donde yo ya encuesté a estos son mis causas. Estos son mis síntomas. Voy a encuestar a 10 personas, pero de esas 3 personas me contestaron que están dentro de esto, cumplieron con al menos 4 de estos requisitos. Bueno, entonces yo voy a hacer mi muestreo, tomo esas personas y vuelvo a hacer una segunda encuesta. Y a estos ya no les voy a preguntar sobre la sintomatología, sino qué problemas han tenido con anterioridad. Por ejemplo, pueden tener un trauma, un estrés debido a alguna enfermedad, la acumulación de estrés, la personalidad, puede ser ahorita la pandemia, puede ser el dinero, puede ser problemas que se hayan tenido con alguna pareja, alguna separación, alguna ruptura, algún divorcio, alguna pérdida de algún familiar, alguna pérdida de algún amigo, la pérdida de un trabajo, o quizás el mismo hecho de no tener un trabajo, el hecho de complicarnos mucho con alguna relación, los problemas de mis papás, los problemas de mis hermanos. Entonces ahí se va a realizar una nueva investigación donde ya se va a ir sacando nuevas conclusiones. No se trata de buscar información que ya está en internet, se trata de que hagan ustedes algo nuevo, algo novedoso, donde se investigue, donde se encuentren nuevas opciones y donde no solo se trate de básicamente de hacer lo mismo. Ustedes van a enfocar su investigación, van a empezar, primero me van a dar el tema y esta semana ustedes me van a enviar una encuesta, propuesta de encuesta y al mismo tiempo la recolección de los primeros datos. Es decir, esta encuesta la tienen que enviar los primeros días y posteriormente hacer una recolección de estos mismos datos de su encuesta para que a partir de esto nosotros tomemos decisiones. Bueno, ahora, posibles causas de la depresión y la ansiedad, ¿sí? Aunque parezcan lo mismo, pero no lo son. Vamos a reducir un poquito el tamaño de esta letra, ok. Vean, de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un resultado, ustedes van a hacer una investigación. Créanme que solo con enfocarnos las primeras dos semanas de encuestas, ahí nos va a llevar mucho tiempo sacar conclusiones. La siguiente semana, a partir de las encuestas, yo ya les voy a enseñar la clasificación, le voy a hacer la petición de estas cosas que hemos pedido, la media, la mediana, la desviación estándar, revisión de su encuesta, clasificación de sus datos, algunas gráficas que den, los resultados que se obtienen, sacar algunas conclusiones a partir de los gráficos y después volver a hacer la misma encuesta, pero de una siguiente manera, tomamos nuestras muestras, tomamos conclusiones, revisamos y volvemos a hacer. Entonces es algo que en lo que vamos a incluir. ¿Para qué? Para que al final nosotros lleguemos, por ejemplo, dice que 2020 fue el año con más suicidios en el país, en México, ¿no? Entonces, es una cifra alarmante. No solo se trata de buscar problemas, también se trata de buscar soluciones. Ustedes van a decidir el tema, van a buscar a qué lo quieren enfocar. Puede ser a su vida personal, puede ser nada más alguna situación que ustedes encuentren. Primero buscan el tema y de ahí me van a realizar una encuesta con al menos 5 preguntas. Una de ellas tiene que ser aparte de las 5 preguntas que ustedes van a hacer, la encuesta tiene que incluir el sexo, la edad de las personas. Es decir, vamos a hacer una clasificación entre hombres y mujeres y entre niños, adolescentes, adultos, no sé ustedes dónde le vayan a ver, y de ahí ustedes van a hacer sus 5 preguntas. Quizás se quieren enfocar en la ansiedad sobre el teléfono. Entonces, una de las preguntas va a ser ¿cuánto tiempo usas el teléfono al día? ¿Sí? Esa puede ser alguna de sus preguntas para encuesta. O si tienes, por ejemplo, eres celosa, ¿cuántas veces peleas con tu pareja a la semana, al mes, ¿no?
Entonces, ya voy a sacar yo un parámetro de ver cuántas peleas tienen, dado caso que lo quiera yo enfocar, o por ejemplo, eh, cuáles de estos síntomas tienes actualmente, ¿sí? Cansancio, pongo por acá sueño, hambre, dolor en espalda. Ustedes van a colocar su encuesta a partir del tema que ustedes elijan, que tiene que estar relacionado con la ansiedad. Van a seleccionar un tema, van a buscar alguna forma de proponer una hipótesis que ustedes dicen, no, yo creo que la mayoría de las mujeres entre los 15 y 20 años que son que estudian psicología son celosas, ¿no? O quizás las personas más guapas e inteligentes están estudiando la misma carrera de psicología, ¿no? O quizás las personas más los jóvenes que están más pegados al teléfono sufren de ansiedad, ¿no? Entonces quiero que me rescaten una hipótesis, que la escojan como tema. A partir de eso van a ustedes a generar sus preguntas para realizar encuesta, van a aplicar esa encuesta a 10 personas, las van a clasificar en un archivo de Excel y me van a enviar todo en básicamente un archivo que miran ustedes aquí, como que está aquí, con su hoja de presentación. Okay, hoja de presentación, los datos que les pide y aquí el nombre de la investigación, su propuesta de encuesta y los resultados aquí en una tabla, únicamente la tabla. A partir de la tabla yo ya voy a empezar a clasificarlos, a decirles su tabla de frecuencia, sus gráficos, cómo los vamos a clasificar. Cualquier duda estoy a sus órdenes y muchas gracias.